Olá a todos, eu sou Maria Bárbara Flores Valdez, sou doutoranda em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu fiz o meu mestrado também pelo mesmo programa e na minha pesquisa atual eu trabalho justamente com a obra de Itziar Ziga, mais especificamente trabalho com Devir Cachorra, que aliás foi uma tradução minha, mas nesse caso em coautoria com Beatriz RGB, e que saiu no ano passado pela Crocodilo e pela N-1, né? Além disso, eu trabalho com outras obras da autora que abordam questões de gênero e sexualidade, como o simbólico da puta, o trabalho sexual, a performance estética hiperfeminina, o transfeminismo, e, enfim, busco colocar algumas dessas questões em diálogo com os estudos feministas da tradução e com a prática de tradução, principalmente. Mas enfim, hoje eu venho falar um pouquinho sobre o processo de tradução de A Feliz e Violenta Vida de Maribel Ziga, no qual a autora, como vocês devem saber, ela conta a história da mãe dela, que é também a história dela e da irmã dela, né? Então, embora esse relato traga, de fato, muitos momentos felizes, como o título indica, ele também vai bem a fundo nas vivências da violência patriarcal que elas atravessaram e tem detalhes muito explícitos da violência do pai da autora para com a mãe dela, né? Então é um texto muito sensível. E aí, quando eu recebi o livro para traduzir, fui mergulhando no contexto dele, do lançamento, isso no ano passado, eu acabei encontrando uma entrevista da autora, onde ela fala justamente sobre essa dificuldade de abordar a violência, de contar isso, e em dado momento ela fala que ela colocou as tripas dela nesse livro, né? Então imaginem, assim, se o ato de traduzir por si só já é uma responsabilidade enorme, que dirá pegar essas tripas, né, e reescrever essa história em português. Então, com isso eu quero dizer que esse trabalho demandou, assim, para mim um olhar especialmente sensível e cuidadoso com o uso da linguagem. E, bom, além disso, é um livro que acaba atravessando a minha história pessoal também, contando rapidamente. A minha avó era basca, inclusive ela nasceu alguns anos antes só, de aqui em Maribel Ziga, e numa cidadezinha bem próxima ali também da região de Navarra, né? Então eu ouvi muitas histórias de como a família dela precisou fugir do contexto da perseguição política e ideológica, da pobreza, da violência, tudo isso relacionado a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista, que foi especialmente brutal em Navarra. Então, muitas das histórias que eu ouvia são bem parecidas com as histórias que a mãe e a avó da autora contam e que ela coloca nesse livro também. Então, foi intenso. Além das referências históricas que aparecem nesse livro, tem muitas referências culturais, que elas vão desde tradições e festas típicas da região de Navarra, até coisas bem específicas como instrumentos musicais, danças, roupas, enfim. Algumas coisas eu conhecia e outras eu precisei pesquisar a fundo, assim, detalhadamente. E embora a autora ela escreva em castelhano, ela faz o uso do euskera para se referir justamente a esses elementos culturais. Então eu, obviamente, respeitei essa decisão política da autora e mantive tudo que estava em euskera, só marquei em itálico e coloquei algumas notas de tradução. Inclusive, ela se refere a integrantes da família dela em euskera também, né? Então ela usa a Macho, que é mãe, a Aita, que é pai, a Mona, que é avó, a Aitona, que é avô, e por aí vai. Por outro lado, eu também busquei fazer uma ponte cultural com o Brasil. Então, para trazer um exemplo, o nome de alguns impostos que estavam em castelhano eu traduzi para a forma como a gente nomeia aqui. Enfim, eu tratei de buscar um equilíbrio entre a cultura de partida e a cultura de chegada, né? Quem leu o Devir Cachorra viu que a autora logo afirma que ela se expressa como um caminhoneiro, né? Então ela usa propositalmente uma linguagem chula, usa gírias, usa palavrões. No entanto, o tom de A Feliz e Violenta Vida de Maribel Ziga é outro, né? Justamente por essas questões tão sensíveis que ela aborda. Então o texto tem sim marcas de coloquialismo, mas é um pouco mais sutil, né? E aí na hora de traduzir, então eu optei por algumas abreviações, como pra, tá, né, e usei algumas gírias também. Falando nisso, a parte do título do capítulo 3 é um meme.
Então, se eu fosse traduzir literalmente, não faria o menor sentido, né? E eu fiquei, ok, o que eu faço? Quebrei bastante a cabeça nesse ponto, e aí eu acabei traduzindo por um meme brasileiro, que tem uma estrutura parecida, um sentido próximo, e é isso, né? Não existe equivalência ou correspondência perfeita em tradução, então, principalmente quando se trata de questões culturais. E, enfim, né? Eu poderia ficar horas falando sobre o processo de tradução, apareceram muitas outras questões. Vou tentar ser breve aqui, então vou me despedindo. No mais, eu espero que vocês gostem do trabalho. Eu agradeço a Crocodilo pela oportunidade e agradeço também as pessoas envolvidas na preparação, na revisão, edição, enfim, todas essas etapas pelo qual o texto passa até virar um livro de fato, né? E é isso. Obrigada. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, ay, 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 cabrón. Con Devenir Perra, que fue mi primer libro, ya mezclé todo porque no es algo que necesite planteármelo o necesite tener no he pensado demasiado en cómo hibridar, de cómo mezclar el análisis macro con mi vida, con la vida de mis amigas y todo lo que he escuchado, he leído, toda la gente que he conocido o que no he conocido pero que me han llegado sus historias. Realmente todo se mezcla en mi vida, en mi forma de entender las cosas, como nos sucede, ¿no? Creo que lo personal es político, es la constatación de algo, no es algo que nos lo tengamos que... En fin. Y en eso, para mí fue una liberación. Claro, yo estudié periodismo, pero nunca pude... O sea, estudié periodismo, pero porque quería comprender el mundo y que me ayudaran a escribir de una manera más comunicativa. Y bueno, no sé, porque sí. Y lo tenía romantizado, pero realmente me di cuenta enseguida que yo no podría ser periodista porque me pelearía con todo, con el más genérico, imposible, no, mal, todo, y con la objetividad. Entonces, pero realmente escribir el libro fue genial porque ahí pude realmente plasmar toda la mezcla de las historias que me han ido nutriendo. En Devenir Perra, en Devenir Kashoga, son 12 amigas, pero son mucha más gente que sale ahí, ¿no? Y el análisis que he ido haciendo en mi vida, que he ido buscando, ¿no? Y que me ha ido llegando desde el feminismo, desde el anarquismo, desde el antirracismo, yo qué sé, todo. Entonces, para mí, eso, lo micro y lo macro es el mix, la mezcla que ya me sale así. Respecto a, claro, los temas un poco obsesivos que cruzan, ¿no? Lo que soy yo y mis luchas y mis libros y todo, por supuesto, al fin y al cabo es un poco contar la misma historia en diferentes maneras o las mismas obsesiones. Y el feminismo, que para mí, teniendo en cuenta que, bueno, que además me encontré con la versión más gore del machismo desde pequeña porque mi padre era un maltratador y eso... nunca viví en el encantamiento este terrible también que nos intentan enseñar de que hay algo normal cuando no y cuando está siendo terrible. No, yo lo vi, claro, o sea, la ventaja, entre comillas, de un padre maltratador es tan así, es que no idealizas el mundo y sabes a lo que te enfrentas. Entonces, el feminismo lo encontré como activista enseguida en mi vida. O sea, en cuanto supe que existían feministas, fui para allá corriendo porque yo lo necesitaba. Ahí realmente enseguida me alineé con dentro de lo, bueno, pero de una manera muy intuitiva y luego lo comprendí también, me alineé con las malas feministas, ¿no? Con las putas, con las guarras, con las libres, con las inapropiadas, con las que no, las que nunca iban bueno, en fin, a llegar a las instituciones ni iba a desarrollar una carrera política, cosa que también admiro muchas mujeres y muchas activistas queer que lo hacen y que toman ese riesgo, pero yo soy impresentable, hablo de orgías, hablo de drogas, no podría presentarme a nada. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar.
Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Vale, entonces todo fue así, fue saliendo ahí, ¿no? De una manera muy natural mía. Y lo que sí me ha pasado también es que me he dado cuenta con este último libro, con la vida de mi madre, con la feliz y violenta vida de Maribel Ciga, que igual el estigma que más había combatido en mis libros y a los que más tiempo le había dedicado y con más pasión, energía, era el estigma puta, que atraviesa la vida de todas las mujeres para dividirnos en buenas y malas y domesticarnos a todas, está claro, para coartar nuestra libertad sexual y nuestro poder social y sexual, que está claro, ¿no? Pero la parte, el otro estigma, digamos, el de víctima, el de maltratada, el de violentada, me había parecido, si hasta ahora no le había dado tanta importancia, es porque era el que más me interpelaba personalmente, ¿no? Y al escribir esto me di cuenta que justo de lo que no había hablado tanto era lo más importante, lo más difícil para mí. Pero todo está tan unido también, ¿no? Como las mujeres tenemos que, primero tenemos que aceptar que somos mujeres cuando el mundo nos dice que somos mujeres y no querer cambiar de un género para otro o que no importe nuestro género. Y luego, sobre todo, tenemos que aceptar tener un papel secundario tranquilo y discreto y aceptar un montón de la subalternidad nuestra, la falta de poder, la falta de opciones, la falta de libertad, aunque realmente no lo aceptamos, nadie quiere aceptar eso. Pero bueno, espera, un trago de agua. Dentro de toda esta todo este encantamiento en el que nos intentan colar para conseguir unas migajas que es de reconocimiento, que el reconocimiento no es ninguno, es simplemente tener un marido, te maltrate o no, cobrar mucho menos que los tíos, no tener opción a los mismos trabajos, tener que pegarte la vida cuidando más que lo que cuidan ellos y, bueno, un montón de mandatos que al fin y al cabo es una vida muy que ninguna elegiríamos porque sí. Entonces ahí al fin y al cabo me encuentro con nuestra mayor rebeldía, que es no aceptar nada de eso, no ser discretas, no ser calladas, no y tampoco ser hacer suscribir un relato que es de que hemos sido bien tratadas por los hombres, que esa es la otra, ¿no? Es como, no tienes que denunciar ni que, no tienes que hablar en alto de la violencia que has atravesado tu vida, que es el patriarcado es pura violencia, también hacia los hombres, pero que tienes que aparentar y decir, de alguna manera, comportarte como si fueras una bien tratada. Y pues no. A lo que llamas natural se llama patriarcado, sistema estructural que te otorga ser el amo. As cachorras, as preparadas, as popozudas, o baile todo. Tiririm, 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 alguém ligou pra mim. Tiririm, 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 alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinho. Desde luego. Realmente de la cultura y de la contracultura y de la cultura de la favela brasileña, claro que tengo
referentes, tengo música, he ido teniendo, pero poca, deberíamos tener mucha más, porque creo que al final nos miramos, aunque me adelanto una pregunta más de más adelante, pero nos miramos muchas veces, flipamos demasiado con todo lo que nos viene a nivel activista, etcétera, de Estados Unidos y del anglo y tal, y la mayor potencia... precisa, sobre todo, no son los únicos lugares donde se crean las revoluciones ni nada, ni mucho menos, y la mayor potencia la tienes en los lugares donde la gente realmente ha estado más puteada y ha desarrollado una cultura mucho más al margen del Estado y de todo. Creo que esto sí que aquí se reproduce también un montón, sé que y ahí me identifico, me pongo en la... Claro, me pongo en el lado, en la horda de las pobres, de las negras, de las travestis, de las putas, de las barriobajeras, de las que en ese sentido me pongo en ese mismo lugar en el que no tenemos, al no tener las ventajas de pertenecer a la burguesía ni al tener el poder, no tenemos por qué cargar con sus mierdas y con todo lo contrario, y ¿cómo no vas a tener una propia cultura tuya en la que reivindiques tu sexualidad, tu propia música, y otra forma que no tiene nada que ver con la cultura oficial que siempre intenta domesticarnos? Dice que pecado que estoy vendiendo mi cuerpo, que si fuera ya no lo tendría, ¿no? Tras sostiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Mira, imbécil, que te den por el culo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, cabrón. Realmente lo conocí cuando empezaron a organizarse una serie de círculos activistas queer en Barcelona, cuando empezaron a visibilizarse, hubo una especie como de movimiento y de concentración de energías y de activismos y tal, muy potentes en Barcelona. Yo estaba justo allá y me fasciné. A principios de los 2000, él estaba allí, Paco Vidarte, claro, y muchos activistas más que venían ya de... lo que puedo decir de él, aparte de que a mí escucharle desde su punto de vista más, a ver cómo lo digo, tenía realmente su formación filosófica, académica, pero académica lo digo en teórica, quiero decir, son increíbles, la complejidad de su pensamiento y de su elaboración es alucinante. Pero tienen otra, por supuesto, eso no va reñido en absoluto con un activismo muy potente, como Paco tenía además una forma también de escribir, y siempre escribió textos muy poéticos, muy épicos, muy cañeros, muy potentes, llenos que a mí siempre me han alucinado también, ¿no? O sea, poder hacerlo en esos dos, una cosa no es incompatible con la otra, lo que pasa es que realmente sus elaboraciones más filosóficas, más teóricas y tal, son de un nivel muy potente, muy altísimo, ¿no? Era guapísimo, además de eso es como recuerdo verle y era un bellezón. Digo, ahí tiene un texto maravilloso que lo utilizo yo muchísimas veces, que hablaba partiendo desde su propia historia, por supuesto, como fue un niño maricón y un adolescente maricón que no pudo... sufriendo, por supuesto, porque el desprecio, el acoso, el bullying, la imposibilidad, la sensación de la imposibilidad de existir durante, primero de la infancia, luego como tantos otros, luego la adolescencia, tal, pero que cuando ya llegó y se juntó con otras activistas y con otros activistas y cogió esa comunidad y esa fuerza, decía, ahora sé defenderme, ya no creo en fantasmas, ya nunca, no puedo, pero era muy chula esa historia. Pero sí que creo que todos estos brillantes e increíbles activistas que empezaron a mediados de los 90 y que siguen algunos, claro, Paco sigue en la memoria y en su legado, se encontraron también con una situación en la que de repente en España se aprueba el matrimonio gay en el 2005.
fue uno de los primeros países que legalizó el matrimonio gay. Recuerdo que teníamos unos debates y unas acciones, hacíamos acciones en la calle también en las que parodiábamos un matrimonio como si fuera un matrimonio convencional por la iglesia y hacíamos como una especie de desfiles por hechas unas mamarrachas todas y juntas, de alguna manera riéndonos de que no es que estuviéramos en contra de la consecución del matrimonio gay, sino que no es lo que queríamos, no habíamos venido a este mundo para tener los mismos derechos que los heterosexuales y una vez que hemos llegado a poder casarnos y a poder adoptar, se acabó la revolución. Quien hizo eso nunca le interesó esa revolución. Realmente los planteamientos queer, gays, LGTBI, feministas, etcétera, de los que venimos siempre y transexuales, etcétera, siempre lo que pretendieron fue realmente, identificamos muy bien el origen de la opresión, cómo todos los sistemas de opresión se necesitan entre sí y nuestro plan siempre ha sido realmente rehorizontalizar el mundo y acabar con todas las injusticias. Nosotros no nos sumamos a esto de ay, qué bien, ya ahora tenemos qué bien podemos ser como, ya no tenemos por nada por lo que luchar, porque hemos conseguido casarnos y tener hijos. No, eso realmente nunca fue nuestro objetivo. Lidia, yo la conocí en casa de Virginie, cuando Virginie y Paul Preciado eran pareja y vivían en Barcelona. Y íbamos mucho a esa casa y la conocí a Lidia Lange. Yo no sé hablar inglés, soy muy... y ella no, vivía en Barcelona, es maravillosa porque tiene como esta actitud maravillosa de mala leche con el mundo y de encantador porque a mí ella me encanta, una mujer muy macarra, muy bueno, con su, digamos, mala leche muy arriba, ¿no? Como es ella. A mí me dijo cuando la conocí, nos presentaron y yo le dije, yo no sé hablar inglés y ella me dijo, yo no hablo castellano ni catalán. Entonces nos comunicábamos de una manera sonriendo y ahí así, si no íbamos a hablar. Creo que tenemos que escucharlos todos, no existe una forma, por supuesto, no existe una forma de ser feminista, una forma de ser mujer, ni una forma de ser víctima de violencia, para empezar porque somos muchísimas y cada una tenemos experiencias, no tenemos que competir unas con otras por cómo lo hemos vivido o expresado, y porque cuando tú explicas tu propia experiencia no estás invalidando la de las otras y de muchas cosas. Y ojalá tuvieran acceso y tuvieran más cerca, más recomendado los textos también de Lidia, porque realmente creo que la fuerza que te da saber que también ha habido tías que lo han vivido así y te lo están explicando. Ya digo, creo que realmente es... si no es más, porque además es una increíble escritora y narradora, si no ha llegado más, si no es más famosa dentro del feminismo, digamos, es porque es pura dinamita. O sea... Mira, yo realmente tengo que buscarla más, pero leí, este es el libro que me leí de ella, el de Paradoxia, y es como maravilloso. Sí. Lo conocí a ella por su música y leí Paradoxia después de leer Devenir Perra y claro, fue increíble. Es una pasada. Sí. Y si tú quisieras hablar de otras personas que tú gustaría de escribir biografías. Sí, guay. A ver, de hecho es algo que lo tengo pendiente. Me gustó mucho escribir Malditas porque tenía muchas ganas, me gusta mucho contar las historias de otras, ¿no? Siempre buscamos historias y además creo que hay algo que se ha despreciado siempre mucho considerado de las mujeres, de la cultura, y es dar importancia a las biografías y tal. Y yo soy devoradora de biografías y, bueno, es interesantísimo realmente. Y que cuando escribí Malditas me apetecía mucho hacer como una especie de genealogía, de otras historias, de otros referentes en las que nos podemos, que nos pueden alimentar y nos pueden envalentonar, que no son las que muchas veces nos han enseñado más, que son las que llegaron a ser
políticas o diputadas o académicas, o bueno, yo qué sé, pues malditas, ¿no? Disfruté mucho saliendo, contando sus vidas, investigándolas y pudiendo narrarlas como recreándome en contar sus vidas y sus historias. Me pareció, ocultándome yo, aunque nunca te ocultas, sí, pero centrada en ellas porque son impresionantes. Y me quedé con... he recibido un feedback muy chulo de muchas lectoras y lectores también, precisamente por decirme que se les habían quedado dentro estas malditas, ¿no? Que están desde Annie Sprinkle, por supuesto, Sojourner Truth, una esclava liberta, en fin. Bueno, Valerie Solanas también, claro, un anarquista como Louise Michel, bueno, en fin, un montón más que claro que son nuestras genealogías, ¿cómo no van a serlo? Y tengo pendiente, de hecho, con Chalaparta, que es, yo aquí edito con 2 editoriales independientes y muy cañeras y muy potentes. Me encanta publicar con diferentes editoriales, pero siempre muy comprometidas. Y con Chalaparta, que es la que me publicó Malditas, con el editor, que es muy amigo, me dice siempre, y es algo que haré un más Malditas. Y ahí os pediré también, lo escribiré también cuando me haya viajado más por el mundo y me haya ido fijando más en otros lugares, porque al fin y al cabo de mis malditas realmente todas nacieron o en Estados Unidos o en Europa. Todas, sí, todas. Y esto me lo hizo ver una mujer, una activista africana, senegalesa, maravillosa. Me lo hizo ver cuando en una presentación y fue un poco como, en principio me picó cuando realmente te señalan, te hacen ver una posición en la que tú no te quieres ver, que básicamente es de privilegio, etcétera, y te haces esa especie de rebote y luego dices, vale, es esto, claro que sí, por supuesto. Entonces, hay algunas que sí que las tengo ya, pero quiero hacer mayor búsqueda, porque por supuesto que por todo el mundo hay. Y bueno, sí que tengo elegidas algunos, que sería Pedro Lemebel, el maravilloso maricón activista chileno, poeta. Quiero... o sea, por supuesto, quiero, en fin. Y luego tengo os voy a enseñar una foto. Esto la descubrí como periodista también y es la fundadora, se llama Mina Caswell, ahora mismo no sé, es una, a ver, es que encima me hago un bellezón, espera, no sé si la veis bien, ¿se ve? Igual apago la luz, no. Vale, es la fundadora de RAWA, la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, y de ella sí que contaré la historia, que es alucinante. Así que nada, haré un más malditas. Con malditos también, por supuesto, malditos. Cuando publiqué Devenir Perra me gustaba mucho porque es mi primer libro y lo escribí, lógicamente, cuando tenía realmente muchas cosas que contar y un poco aposentadas. Creo que cuando tenía la madurez madurez, o yo qué sé, la capacidad de ver un poquito más allá, no sé, ¿no? De haber aprendido yo. Y me parecía también algo... Me parecía algo también de alguna manera divertido y quitándome importancia, aunque tiene muchísima importancia, dedicar mi primer libro a la feminidad extrema y subversiva, ¿no? Porque además es un tema muy, bueno, realmente no solamente hablo de eso, pero un tema muy menosvalorado, por supuesto, y que se puede considerar un poco idiota o un poco minoritario, o un poco no tan, pero precisamente por eso me gusta y sé precisamente la potencia que tiene. Y es algo muy real, lo que, claro, no tuve que escarbar mucho para encontrar esos ejemplos. Creo que todo lo que en este maldito mundo patriarcalizado a la fuerza y tan misógino, todo lo que se aproxima a la feminidad es despreciado, y todo lo que se tiene que ver con con lo que las consideradas mujeres y con las que traen la vida, con las que está despreciado. Eso es el patriarcado, básicamente. Sin embargo, soy humana y me he quedado. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar.
lo encontré mucho en las comunidades queer, pero yo ya venía de las comunidades queer sin saber que eran queer porque no conocía la palabra, pero ya lo eran. Lo que más me gusta es estar en una comunidad, entrar en un bar o en una fiesta o en unas jornadas políticas activistas y que haya mucha gente muy diferente. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. Pero siempre he participado en hordas mixtas de todo tipo. Y me gusta mucho esa riqueza, pero dentro de todo eso, claro que sí, precisamente por eso, porque no nos tenemos que... Esa uniformización, primero, es alejada de la realidad y segundo, siempre responde a intereses. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Qué horror, los uniformes para los ejércitos. Los ejércitos, a destruirlos, que no existan. Pero quiero decir, la uniformidad no solamente tiene que ver con la masculinidad, que entonces es, vale, pues si para huir de lo que supuestamente es patriarcal, que es lo femenino, nos vamos al otro polo, no sé qué es más patriarcal. El binarismo es lo patriarcal. Y a esa feminidad de la que yo hablo, tan putonesca, tan transexual, tan travesti también, tan barrio bajera, tan negra, todo esto, la oposición realmente a eso no es la masculinidad, es el estatus de la señora bien, de la señora que tiene privilegios, de la que realmente lo que defiende son sus privilegios, su aceptabilidad. Señoras bien, señoras feten, capitalistas, sociocentristas, señoras mal, señoras fatal, neobaratas, antidemócratas. Y cuando nos ataca a nosotras, no nos ataca porque considera que nos quiere salvar de ser, que somos tan tontas que nos hemos creído el cuento de ser sumisas. No, nos atacan porque realmente están defendiendo sus privilegios. Y lo que están diciendo es, sois un asco, porque al fin y al cabo estáis por debajo de nosotras y nosotras somos las que tenemos que seguir gobernando el mundo. Por lo tanto, creo que hay siempre... Y no dejan de darme razones, si es que necesitaba, que no les necesito más, razones para seguir defendiendo, es decir, expresando y celebrando la feminidad más putonesca, más irreverente, más inapropiada y más mamarracha y más borracha y más todo. Las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que se han cansado de callarse la boca. Somos letras de la migrada, somos las que no se rinden jamás. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Qué guay que me preguntéis por Almodóvar también. Realmente creo que así como en España, y me refiero a la cultura más oficial y tal, hay incluso desde la izquierda y todo, hay como una especie de desprecio hacia Almodóvar. Es curioso porque es un impresionante, hay mucha gente que lo adora, pero hay también como una especie de desprecio, como si estuviera sobrevalorado o algo así. Y al fin y al cabo es... pegarte patadas en tu propia, tirarte piedras a tu propio tejado, no reconocer tus propias potencias, porque en el resto del mundo y cualquiera que vea sus películas sabe la fuerza que tienen y lo que porque es un gran narrador. Y realmente me gusta mucho también que digáis que se le ha acusado muchas veces, es que me da igual, desde aquí, ¿no? Pero son tonterías. Se le ha acusado un poco como de haberse ido normalizando, no, da igual, cuente lo que cuente, cuando cuenta historias heterosexuales las cuenta desde otro punto de vista también, es que es así, y no es creo que nos ha... si pensamos, por ejemplo, en La mala educación, bueno, él es una maravillosa película en la que, por supuesto que hablaba de los abusos sexuales de los curas hacia los críos, porque eso, que ahora por fin hayamos conseguido también en este tsunami que hasta el Vaticano tenga que reconocer por fin
eso, o sea, esa maquinaria sistemática de abuso a menores, en la que además ellos tenían el poder desde el Estado y desde haber estado aliados con la jerarquía católica, de haber estado aliados con todas las dictaduras y con todo el poder, y tenían el monopolio de educar a los niños para encima violarlos, en fin. ¿Y cómo no lo íbamos a saber eso? ¿Y cómo no lo iba a saber un chico que vivió eso? Como él, que estudió porque era muy pobre en un seminario y hablaba de ese terror que lo contó en la mala educación. Claro, él realmente ha ido, pero porque forma parte de su vida y de su crítica. Y ¿qué he hecho yo para merecer esto? A mí, claro, es que igual todas sus películas me fascinan, pero es una peli en la que le tengo un amor realmente una identificación muy, muy fuerte, porque yo soy de un barrio de bloques. Igual es de sus pelis más obreras, ¿no? Más del lumpen. Él vivió en la Castilla rural muy pobre, en la posguerra y luego emigraron como muchos al extrarradio de Madrid, ¿no? Y esos barrios de bloques, que yo me crié en un barrio de bloques también, y adoro, siempre que voy a cualquier lugar y veo los barrios de bloques obreros son iguales en todo el mundo, la arquitectura, quiero decir, ¿no? Y me siento en casa siempre que veo, porque yo me he criado allí también. Y esa peli, cuando la veo, puede parecer una exageración, pero no, es que solamente exagerando y hiperbolizando contamos las historias, ¿no? Y creo que la historia de esas mujeres enganchadas en la película, ¿no? Pobres, pobrísimas, que no llegan, o sea, trabajando en mil cosas y haciéndolo todo ellas en casa, con machos metidos en casa, que no, enloquecidas por cuidar, por trabajar, luego enganchadas a los ansiolíticos y a las anfetaminas y todo, que entonces les recetaban, y completamente enloquecidas, supervivientes, maravillosas, y toda esta es algo que me recuerda mucho a lo que yo, a mi infancia y a mi madre y al resto de las mujeres de mi barrio, ¿no? Entonces creo que es una maravilla de película. Y sí que creo que necesitamos por supuesto, necesitamos y tenemos identificamos muy bien quién nos ha narrado, ¿no? Y además, como dice un amigo mío que se llama Iván Santo, que es un maravilloso, bueno, se ha puesto santo de AP, y es un gran artista y un gran maricón, y es un tío con una cabeza, y es el que hizo la portada de Venir Perra en la edición de aquí. Y él tiene una historia que dice, realmente al final dejasteis en los gays, dejasteis a la construcción de la cultura en Occidente, ¿no? Y en muchos de otros lugares. Entonces nos habéis despreciado, nos habéis exterminado, nos habéis ninguneado, pero por otro lado realmente no tendríais ni literatura, ni tendríais cine, ni tendríais nada, o sea, si no fuera por las creadores gays y lesbianas y tal. Entonces realmente eso me gusta también reivindicarlo. Realmente para no querernos nada y para querer exterminarnos en cada momento de la historia, si eliminas todas las, por ejemplo, desde luego en Europa, todas las obras de la literatura, de la escultura, de la pintura, de todo, del cine, hechos por queers, se quedarían sin nada. Así que nada. Bueno, de hecho, no sé si sabéis, esto es Cervantes, el Quijote, esa impresionante novela y tan idealista, tan flipante. Cervantes realmente trató muy bien a las mujeres de su familia, tuvo que tener mujer, pero era un bien tratador, y sus relaciones eran básicamente homosexuales. Es decir, España erigida como imperio, como imperio, tanto lo que conquistó en ultramar como sus colonias, en la que no nos deja independizarnos. En ese estado macho, me refiero al estado, realmente su obra más importante de la literatura la escribió un maricón. Así que nada, se quedarían absolutamente sin nada. Para que todo funcione en pequeñas unidades familiares y desarmar la comunidad y el pueblo, desmovilizar el pueblo, la comunidad, y para dominarnos económicamente a todo el mundo y encerrarnos en familias heterosexuales, patriarcales, etc. Ha habido, por supuesto, una programación en los últimos siglos fuertísima para que las mujeres mantengamos el vínculo, cuidemos, mantengamos la familia, y no solamente por todo ese trabajo de cuidado imprescindible
y que usurpado a las mujeres y que al capitalismo no podría pagar ni le interesa pagar si nosotros lo hacemos gratis y encima sin reconocimiento. No solamente para eso, sino para que no rompamos la familia, está claro, ¿no? Y es desgarrador realmente. Creo que la cosa más terrible, este libro lo escribí, bueno, lo tenía que escribir, por supuesto, porque nunca acepté de verdad, tuve que aguantarlo, pero nunca acepté el pacto de silenciamiento patriarcal, que es como, os jodéis como el maltratador y no podéis decir nada porque nadie os va a escuchar. No es que no quisiéramos decirlo, es que no, si no te van a escuchar, en fin. Pero uno de los mayores motores de este libro es cuando mi madre se intentó separar una vez, lo volvió y luego ya lo dejó. Pero bueno, como muchas personas, es decir, las relaciones no las dejas de una manera tajante. Quiero decir, no es a una mujer que está en una situación de violencia, no hay que medirle con mayor exigencia que a cualquier otra relación supuestamente sana. Quiero decir, cuando tú tienes conflictos con una amiga, con un amigo, o muchas parejas cuando se separan, o para mandarle a la mierda a alguien de tu familia, te cuesta, lógicamente, porque hay un vínculo, no lo haces de una manera así, boom. Y a las mujeres maltratadas se les exige, por supuesto, porque son culpables de todo. Primero se les abandona con toda esa violencia. Se les ha abandonado, menos el feminismo, con toda esa violencia y con todo ese daño. Y no se les niega cualquier ayuda, ni apoyo, ni nada. Pero cuando por fin ya todo se visibiliza y se separa y tal, se les reprocha haber aguantado. Es como, y se les reprocha no haberlo dejado antes, haber puesto en peligro a sus hijos, y se les considera aberrantes, tontas. Me he reconciliado también con mucho de aquello que pasó, porque muchas de las cosas que ellas reproducían no es porque fueran malísimas y querían despreciar a mi madre, sino porque son unos mecanismos patriarcales que se reproducen. Y yo lo que escuchaba era que mi madre estaba anulada por mi padre. Cuando todo se destapó, realmente pasaron, aunque era evidente, porque mi padre se veía a la legua, pero bueno, en fin, los mecanismos de invisibilización de la propia violencia son impresionantes. Pero realmente mi madre pasó, de alguna manera, le empezaron a tratar de una forma, bueno, como su familia y la sociedad, pero al menos mal que no tenía a sus hijas y a sus amigas. Como una especie de, ¿por qué aguantó? Todo el rato, ¿por qué aguantó? ¿Por qué aguantó? Y a la vez como un desprecio hacia sí misma, ¿no? Como ya también eres una perdedora. Eres una perdedora porque, lógico, a ver, es una perdedora, quiero decir, económicamente es un asalto, el patriarcado es un asalto a las mujeres cuando se separan del hombre, se quedan y siguen adelante con las criaturas y tal, pues por supuesto se degradan laboralmente, siempre están puteadas con el dinero, pero eso es ser una luchadora y vivir en unas condiciones de mierda, no ser tú la culpable de fracaso, ¿no? En ese sentido. Todo eso que yo veía respecto a mi madre y que me he reconciliado al comprenderlo. Cuando digo me he reconciliado es que ya no estoy cabreada, aunque me sigue pasando a veces con mi tía, por ejemplo, que es maravillosa. Pero cuando me dices esas cosas, resalto como un resorte, ¿no? De ¿por qué aguantó? ¿Por qué aguantó? Claro, la culpa es nuestra siempre. Y me he dado cuenta que son mecanismos que se reproducen y que al fin y al cabo, por ejemplo, este libro lo he escrito para hablar de todas estas... De realmente lo que significa la violencia machista y toda la fuerza impresionante que tenemos para salir de ella, que ninguna mujer busca ser maltratada y todo está montado para que nos cueste horrores, incluso la vida, dejar de ser maltratadas. Pero no es que ni lo busquemos ni nos quedamos ahí como tontas, ¿no? Toda esa impresionante fuerza que se va desarrollando en todo ello porque al fin y al cabo siempre luchamos por salir de ahí y por querer estar bien. Con Tina Turner me pone de los nervios, me cabrea un montón. Hace poco sacaron un documental sobre ella y un amigo gay que lo vio me dijo, si no lo veas te vas a enfadar. Porque ¿qué cuentan todo el rato de Tina Turner? El maltrato de Ike, el maltrato de Ike, lo mal que lo pasó. Joder, ella ya lo contó. Estuvo metida en esa relación de mierda durante años, cogió una fuerza impresionante para dejarlo, lo dejó hace muchísimo tiempo. Ha hablado del tema, pero desde que lo habló del tema, es como, pero tú sabes cuántas cosas interesantes hay para contar de Tina Turner, que no solamente en bucle, y es más que nada es esa victimización y bueno, que son esos mecanismos patriarcales. Lo que pasa es que como cada vez somos más las que hemos salido de ahí, las que lo hemos contado, las que lo hemos compartido y en los últimos años ha habido realmente algo. Todo lo que hacíamos antes entre amigas, entre feministas, tal, de contarnos unas a otras nuestros horrores patriarcales, ahora se ha hecho mucho más a nivel social, ¿no? Y es más innegable. Y cuantas más voces va viendo en las que realmente no somos ni tontas, ni sumisas, ni víctimas,
ni culpables. No es eso, pues cuantas más Maribeles hay, más Tina Turners hay, más mujeres como todas las que hemos ido saliendo de esas situaciones, lo hemos contado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Por un lado se niega esa violencia, negar, aunque escuches los gritos de tu madre, aunque escuches los gritos de la vecina, aunque las feministas llevemos décadas diciendo, y los datos son, y la ONU y todo, o sea, los datos de la violencia machista son apabullantes, pero se niega esa violencia y una vez que una mujer reconoce haber vivido en ella y sale de ahí, se le culpa de haberla vivido. Que por otro es una cosa, ¿cómo es posible que sea culpable de haber aguantado una violencia que no existe? Pero bueno, son las... Ya te digo que los sistemas de opresión no necesitan ser coherentes, solo necesitan volvernos locas y dominarnos. Quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mí. Es que realmente siempre hemos sabido que estábamos siendo maltratadas y lo hemos contado, no es que nunca lo hayamos contado y que por primera vez se empiece a contar. Las que lo han contado, pues para la mayor parte de la gente o eres culpable o no se queda con ello, pero hay un niño o unas niñas o un montón de gente que sí, que ya otras un montón de mujeres que la escucharían y que les dio fuerza escucharla a ella. Y luego somos dueñas de nuestro propio relato. Y si una mujer quiere contar lo bien que follaba con su marido maltratador y reírse, porque el sentido del humor que tenemos las oprimidas no es imposible que la tengan los opresores. Entonces, el relato, me parece 1000 veces más interesante el relato de ellas o el relato contado desde ahí, porque siempre es mucho más rico y sobre todo no hay dos historias iguales, pero sí. Tamaya, que por cierto, Tamaya era un programa de acompañamiento en la recuperación emocional de mujeres que veníamos de la violencia, que somos todas de alguna forma, gratuito, desarrollado por feministas de las que cuando muere Franco desarrollan enseguida un movimiento feminista y un montón de recursos, porque era una necesidad que estaba ahí, ¿no? Y que fueron las únicas, las primeras que se plantearon, que dijeron que existía la violencia contra las mujeres, hablamos de principios de los 80, y que ocupaban edificios porque no había nada institucional, no había nada, los ocupaban para poder hacer centros de acogida para mujeres maltratadas. Todo viene de ahí, ¿no? Y de nuestra forma de curar este mundo, que por supuesto es respetando los procesos de cada mujer, no victimizando, no paternalizando, no culpando, todo esto, saberes, ¿no? Yo me las encontré como periodista, trabajé en un periódico feminista muy precario, cobrando muy poco dinero, pero feliz porque era el único periodismo en el que yo creo. Y ahí las conocí como periodista y les pedí ayuda como mujer que venía de la violencia. No son a nivel mundial, quiero decir, allá donde hay patriarcado hay movimiento de mujeres y el patriarcado realmente, igual que el capitalismo, igual que el imperialismo, igual que la destrucción del planeta, igual que el racismo, pues ha ido dominando todo el mundo. Allá donde hay patriarcado hay movimientos de mujeres y todas hemos desarrollado, hemos localizado perfectamente lógico la violencia que es fundacional de este sistema, que la violencia que atraviesa nuestras vidas, y hemos desarrollado las mismas formas de curarnos, de sanarnos, que básicamente es darle un marco en el que eso que te ha pasado a ti no eres la única, hay una explicación histórica y una explicación social por la que tu madre muchas veces o tú misma empezaste una relación
con amor, y en cuanto comenzó el maltrato te costó muchísimo irte de allí. Nos pasa a todas porque nos han educado para ello. Y también una explicación para que los hombres, los identificados como hombres, desarrollan muchas veces tanta violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los gays, hacia las... en fin, ¿no? Tampoco ningún hombre, ni los hombres nacen hombres, así como lo que significa una forma de ser hombre, ni sobre todo nacen con la voluntad y se les ocurre a ellos solos maltratar a las mujeres. Eso forma parte también de la misma... Eso, para mí, en cuanto... Yo sabía que no era mi casa, no era la única casa donde pasaba eso, porque lo intuía, porque percibes que el mundo está construido de una manera muy injusta, pero fue el feminismo quien me explicó por qué funciona eso así, desde dónde viene y que tenemos un plan para cambiarlo juntas. En ese sentido, creo que, aunque Tamaya ya no esté, pero que han estado décadas, existen programas en muchísimas partes que desarrollan exactamente lo mismo, y lo que sí sé es que para pasar la página del patriarcado y de la violencia machista hacen falta terapias feministas, tanto para las mujeres y las niñas y niños que vivimos esa violencia, como para los hombres maltratadores, para los machos. La única forma la ruta, digamos, para despatriarcalizarse, que también se puede, claro que pueden hacerlo, y para desmontar toda esa masculinidad tan terrible en la que les han educado, que les deja tan solos, les hace ser tan peligrosos y tan desgraciados, la ruta es una ruta feminista, igualmente. Sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Wow. Me ha gustado mucho la idea, como la habéis desarrollado, de que realmente cuando eres más joven no conectas tanto con tu vulnerabilidad, pero porque realmente nos estamos conociendo, y creo que con los años y con cuando vamos viviendo experiencias y aprendiendo de ti misma y del mundo, vas comprendiendo que eres vulnerable y que no existe una forma de ser fuerte en la que no haya vulnerabilidad. La vulnerabilidad es lo que nos permite, lo que nos socializa, lo que nos hace evolucionar y lo que nos hace vivir. Eso me ha gustado mucho como lo habéis expresado, ¿no? Por un lado está eso, y por otro lado, cuando somos más jóvenes, primero está el encantamiento patriarcal de negar que existen las violencias. Hay una negación, aunque lo hayamos destapado, llevemos décadas, por no decir siglos, denunciando y diciendo que así no nos podemos relacionar, que eso no es amor, que eso no es una familia. Y en los últimos años hemos conseguido que por lo menos el patriarcado ya no sea invisible. Que eso ha sido una conquista, o sea, no quiero decir la palabra conquista, qué horror, ha sido una victoria impresionante nuestra, ¿no? A nivel global, además. Creo que... Pero bueno, sí que es cierto que cuando... aunque tú, cuando te están tratando mal, cuando te maltratan, tú lo sabes. Nadie es feliz mientras le maltratan. Otra cosa es que cueste muchas veces aceptar que eso es lo que está pasando, aceptar que entonces significa que esa relación no es buena, que probablemente no podrás transformarla y no la vas a poder transformar y que tienes que romper esa relación. Todo eso, ¿no? Es un proceso con el que creo que también, en vez de vivirlo de una manera trágica, como si fuera un error, son aprendizajes vitales también, ¿no? Lo que pasa que y creo que esa parte me la he aprendido con los años, he ido comprendiendo también que todas esas fases, digamos, son importantes y son caminos muy, muy ricos, ¿no? Nuestros, no sé. Es desvictimizarnos también a mí misma, a mi madre, al resto de las mujeres, todo, ¿no? No somos tontas, no, en fin. Las amigas, las redes, claro, el macho siempre intenta aislar a la mujer y a la familia, no solamente porque así corta las posibilidades de
de que escape, o de que tenga apoyos, muchas veces realmente es que es una programación de género que funciona tan bien en la educación social y en la infancia, entre todo, que se reproduce desde hace tanto tiempo, ¿no? Que en realidad también son la forma de destruir a la comunidad y destruir el pueblo fue separarnos en familias, poner un hombre, o sea, una familia heterosexual obligatoria, por supuesto, y de alguna manera esas pequeñas unidades en las que hay como una dinámica en la que tienden a replegarse sobre sí mismas, y eso nos deja, no solamente nos deja aisladas y solas, y hoy pretende dejarnos indefensas, sino también impide algo muy importante para todo esto, básicamente, que es que nos juntemos, que nos hagamos comunidad, que volvamos a ser comunidad, horda, pueblo, y identifiquemos al enemigo, que siempre es el superior jerárquico, las oligarquías, los ricos y los, en fin, vale. En eso creo que las amigas y las vecinas, hay una historia que a mí me ha gustado mucho rescatar de mi propia vida, de la vida de mi madre, porque es que es así como era. Quiero decir, aunque mi padre sí que bueno, es que no hacía falta ni convencerla, hablamos de los años, de mediados de los años 60, en un franquismo atroz, con 40, o sea, una programación, o sea, un momento en el que el patriarcado estaba en su momento más alto, una dictadura, en fin. Y realmente mi madre dejó de hablar y de saludar a sus amigas de siempre porque mi padre le presionó, y ella realmente es cómo funcionaba. Pero ella, a pesar de que se quedó sin esos vínculos, que luego los recuperó y se reían mucho entre ellas y tal, de aquello, se buscó otras amigas, las buscó, no nos dejan absolutamente aisladas y solas. La necesidad de los machos, tal y como está construido lo que significa ser un macho, sí que les aísla de verdad. Es una identidad terrible y muy solitaria. Pero nosotras, dentro de que al final todo te lleva a que te aíslen o a que termines hipotecando parte de tu libertad y por esa autoridad masculina en la que te han educado, yo qué sé. No hemos elegido realmente, no sale de nosotras el no querer tener ningún vínculo más, y renunciar a nuestras amigas, renunciar a nuestras vecinas, a nuestra familia, a las mujeres de nuestra familia, yo qué sé, ¿no? Y ahí creo que ha habido mucha historia no contada de pequeños, no ha sido todo dominación absoluta, y ellas nos han quedado por completo anuladas, ¿no? Porque entonces no tenemos antepasadas, no tenemos genealogías, parece que cuando quieran dominarnos, nos dominan y nos aplastan, y no es así, perdemos nuestra fuerza. Y realmente, viendo la historia de mi madre, el apoyo que se daba con sus amigas, aunque no hablaran del tema, no podían hablar de la violencia, pero se buscaban y pasaban muchísimas horas juntas, y eso les daba mucha fuerza. Hay una historia que cuento en David Kashoga, que uno de mis perras, que es Alf, que es una marica maravillosa, que conocí en Barcelona, que es de las Azores. Y creo que lo cuento en el libro porque me lo contó. Su madre también vivían en un patriarcado, es decir, la madre, cuando intentó separarse del padre, que era otro macho, se dio cuenta que no podía hacerlo porque perdería la custodia de los hijos, lo perdería todo. Aún y todo, esta mujer tenía en la isla, en su comunidad, se juntaban muchísimo entre las vecinas, y cuando algún marido le maltrataba a alguna de las vecinas, lo sabían entre ellas y se personaban allá. Iban y le presionaban al hombre. Aunque no consiguieran con eso, no significa que destruyeran el patriarcado, pero realmente se defendían y tenían esto, ¿no? Y creo que esa parte es importantísima recuperarla, porque eso significa que siempre hemos sabido qué nos da fuerza. Y desde luego la amistad, y también la amistad, que también la encuentras en el activismo, es decir, es lo mismo. En los grupos feministas y los grupos queer y tal, han sido no solamente grupos de organización política, sino también de hacer una comunidad y de darnos eso, ¿no? Y
la amistad y la comunidad destruye el poder, destruye el aislamiento en el que intentan meternos, ¿no? O sea, no hay nada más. Es lo contrario realmente a la familia jerárquica, ¿no? Es la amistad. Y yo creo que esa potencia la sabemos, pues la vivimos dentro, pero hay que reivindicarla políticamente. Los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas, entramos en el baile, que entramos en trance, transitamos esta vida entre gusanos. Para ser tan pocas las feministas en el Estado español, realmente transexcluyentes, y realmente, porque es infame realmente, que la gente se junte para luchar para que otra gente no tenga derechos. Esto lo hicieron los fachas aquí con el matrimonio gay. Por primera vez, claro, los fachas nunca han tenido que salir a la calle a reivindicar nada. Y era terrible, aterrador y a la vez divertido verles en una manifestación. Nunca habían ido a una manifestación en su puta vida. Y se juntaron para ir en contra del matrimonio gay y contra los derechos de otra gente. Pues esto ahora lo están haciendo algunas feministas, pretenden decir que tienen llamándose el nombre del feminismo, saben cómo debe ser el feminismo para todo el resto de la población mundial. Realmente nadie les hace ni caso, pero tienen mucho poder para por lo menos tener un sobreprotagonismo sobre esto, ¿no? Realmente el bloqueo de la ley de trans, de autodeterminación trans, ha sido muy doloroso y realmente cuatro con mucho poder han conseguido polarizar, cabrear y disgustar, y es muy doloroso. Culpan sobre todo la imagen que dan de las todo mintiendo y, claro, realmente lo que defienden son sus privilegios, pero sus privilegios de clase, sus privilegios raciales, sus privilegios de imperiales, o sea, son el enemigo y se les ve cuando defienden todo eso. Ser hetero no es solo una orientación sexual, es el régimen político del sistema patriarcal. Nadie aprendió nunca sin cometer un error. ¿Eres tú hetero o eres heterro? Aquí tenemos una historia precisamente por estar, bueno, da igual, por estar en Europa, aunque seamos el sur de Europa, pero hace poco escuché a Yuderquis Espinosa, que es una activista negra boyera colombiana, muy, muy cañera, muy potente. Y una de las cosas que nos decía era, si hasta yo me identifiqué con la imagen del feminismo liberal. Se levantan cada día y se toman 2 pastillas, una para la tensión y otra para las risillas. Ja, 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 ja. Yo también he tenido una feminista blanca liberal dentro y luego me di cuenta que no tiene nada que ver con mis luchas, pero vosotras mirároslo, claro. El feminismo siempre será ingobernable. Algo que me fascina de los feminismos y de los movimientos queer es que nos debatiremos, discutiremos, hay 45.000 grupos diferentes, pero no necesitamos ponernos de acuerdo. Nunca seremos un movimiento jerárquico, precisamente porque de lo que vamos a desmontar es el patriarcado, y hemos tenido siempre forma parte de lo que es los feminismos realmente, los movimientos de mujeres y los movimientos queer y tal, ser absolutamente diversos, diferentes y conseguir grandes batallas sin tener que ponernos de acuerdo en todo, y en ese sentido creo que es ingobernable. Aunque... Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. La tercera edad, vida de seriedad. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. La tercera edad, vida de seriedad. Somos la vergüenza del orgullo nacional. La tercera edad, vida de seriedad. Vale, lo que iba a deciros de la ilustración es muy gracioso porque, claro, realmente... qué curioso que consideren que el único modelo de liberación humana, además con unos argumentos estúpidos, el único modelo de liberación humana para todo el planeta, que se la suda, por supuesto, porque para eso se fraguó entre las élites, las élites en el antiguo régimen, en el siglo XVIII, unas décadas del siglo XVIII, justo en algunas zonas de Francia, Alemania e Inglaterra, y entre las élites. Esa gente, que es la que dominó todo el puto mundo, porque justamente Europa estaba invadiendo, estaba dominando todo,
y que son las putas élites, son los que han inventado la liberación para todo el resto de la humanidad. A ver. Yo que era polo casi declarada y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no ganó para pagarla. Guapa. Este 8 de marzo ha sido más multitudinario que el 2019 y 2018. En plan, si creíais que estábamos aplacaditas, esto no se va a acabar. Y en Barcelona, en esa doble manifestación que se hizo, la manifestación, tengo aquí el dato que lo he apuntado antes, la manifestación feminista de las que hemos hecho siempre, que es de todas juntas y revueltas, eran 50.000 personas, y la manifestación alternativa supuestamente radical de esta puta élite abolicionista y trans excluyente eran 3.000. Entonces, 50.000 contra 3.000, vale, ya lo habéis dicho todo. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferentes correas. Pero ¿cómo estáis con el tema trans excluyente y cómo lo...? Aquí creo que era más fuerte circa 2015 y fue quedando con los años, pero continúa, ¿no? En sus nichos, en la internet, pero me parece que ven disminuyendo. Sí, ¿no? Realmente no tienen, al final, no tienen esto lo habla, no tienen posibilidad de crecer, me refiero, porque lo único que están reivindicando es excluir a otra gente. Y un movimiento liberador y aglutinador nunca puede crecer hacia ahí, aunque haga daño, ¿no? Pero sí, sí. Pero el conservadurismo en general ha crecido en Brasil en los últimos años, ¿no? Con muchos problemas, pero persistimos y resistimos y nos juntamos contra los elitistas. Tenéis una fuerza que precisamente al haber estado siempre teniendo que enfrentarse y vivir contra tiranos y contra oligarquías, hace que tengas mucha fuerza, un mundo propio muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obrigar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Disse que linda assim vou querer dar o meu cu pra homem, ainda mais da sua laia de raça tão específica, que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica. Já tava na cara que tava pra ser extinto, que não adiantava nada bancar um machão se valendo de pinto. Aquí realmente, claro, lo que sí, en toda Europa ya había grupos de ultraderecha políticos, desde hace muchísimo, en Francia, que tanto les encanta presumir de ser el origen de la liberación, bueno, y esas cosas. Ya sabéis las francesas, ¿no? Con su rollo, somos la luz del mundo, y en fin, están a punto de siempre de ganar una mujer, o sea, un partido de extrema derecha, o sea, pero bueno, claro, realmente en el Estado español hasta hace nada no había un grupo de extrema derecha porque veníamos de 40 años de dictadura ultraderechista, y ahora pues también nos toca aquí, y eso realmente pues sobre todo sus ejes son la negación de la, bueno, como la negación de la, o sea, es contra el feminismo y contra lo queer, y contra las, bueno, aparte de, por supuesto, contra los migrantes, contra los pobres, pero sobre todo la batalla es negar la violencia machista y, bueno, sí, como siempre, las maricas, las bolleras, las trans y las mujeres más pobres y los migrantes, pues el enemigo. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Vale. Realmente, como os decía antes, se me olvidó hablar del cristianismo, pero da igual, es que si no vamos a estar hasta pasado mañana. no, pero no tampoco. A ver, como os decía antes, aquí hemos mirado siempre mucho más, y esto nos lo han hecho ver
activistas que vienen de América y de América Latina, ¿no? En fin, que son las que más nos pueden iluminar desde situaciones realmente más complejas, más jodidas y desde una radicalidad mucho más interesante. Siempre nos han dicho, miráis mucho os encantan las feministas negras, pero las de Estados Unidos, es verdad, es así, o sea, yo lo vi también en Malditas, y os encanta, y realmente no es, ya antes pensaba que era más, es como mirarnos a nosotras y además compartís idioma, porque como España colonizó todo un continente y Portugal otra gran parte de un continente, no tenéis ni la barrera idiomática, pero da igual, miramos a las yanquis. Antes, esto es así, y creo que la razón no es por el imperialismo cultural gringo, no es por eso, es porque nos identificamos con sus privilegios. Realmente es como, y entonces es como si realmente decimos estar mucho más, querer, o sea, si decimos pertenecer a unos movimientos que quieran realmente acabar con todas las injusticias y rehorizontalizar el mundo, nos tenemos que identificar, claro, por supuesto. Y eso es así, está por descubrir, realmente teniendo en cuenta además los impresionantes, las mayores alegrías que me puedo estar dando en el mundo nos vienen de México con su impresionantísimo movimiento contra los feminicidios, de todas las, bueno, de que Colombia y Argentina hayan conseguido legalizar el aborto con unos movimientos feministas brutales, y de todas las comunidades racializadas, pues desde, o sea, en Colombia, en Brasil, y queers. Realmente es como de donde más... Pero... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. Es que realmente todo lo que les he ido leyendo y escuchando es como, vale, os escucha, en fin, igual dejamos de decir chorradas nosotras un poco y escuchamos más a quien tiene más cosas que decir. Y todo lo que nos vayáis a descubrir realmente, porque me encantaría eso, ¿no? Realmente mirar más para, pues eso, para los lugares donde tenemos que aprender más cosas. Y vale, de mi próximo libro no tengo ni idea. Por primera vez publiqué Devenir Perra en 2009. He publicado cinco libros, encima con lo borracha y lo vaga que soy, pero te los tenía me salían uno detrás de otro, ¿no? De alguna manera. Y ahora no tengo ni idea, no sé lo que voy a hacer, sé que haré más Malditas, pero me apetece mucho. No he podido presentar este libro casi porque yo no con la pandemia y eso, no iba a presentar el libro si no podía luego abrazarme a las mujeres que vienen a mi presentación y emborracharme con ellas. Entonces eso siempre lo... Ahora tengo muchas ganas de interactuar, de hacer aquelarres por todas partes y de nutrirme. Y me gusta mucho porque no sé lo que es lo siguiente que voy a escribir y me tengo una sensación como de posibilidad muy fuerte. No sé si escribir, no sé lo que haré. Tengo muchas ganas, eso sí, de poner en marcha algo que tenía ya, me siento preparada para hacer, que es acompañamiento, pero acompañamiento voluntario mío, o sea, hay que decir, desde mi acompañar pensaba, ¿qué puedo hacer con las mujeres que están en situación de violencia y que están saliendo de esa violencia con todo lo que yo he vivido? Pues acompañarlas, lo voy a poner en marcha una historia que es acompañarlas o sea, acompañarlas al médico, acompañarlas a la policía, acompañarlas al abogado, acompañarlas al súper, oírme, o sea, esos trayectos que yo hacía con mi madre y nos encontrábamos con con las que te iban a ayudar, que te trataban peor, que en fin, todas esas historias que he ido viviendo y que sé que realmente hacer todos esos trayectos con otra es súper importante. Y es lo que me apetece hacer y no sé, ir a Brasil a veros, por supuesto. Alguna está mirando, mirando, mirando. Soy humana y me he quedado aquí encerrada. Soy humana y me he quedado aquí encerrada. Sin embargo, soy humana y me he quedado. Sin embargo, soy humana.